Entonces, hoy voy a presentar de alimentación libre de gluten, que es el tema que me habían justamente pedido para este seminario. Y quiero partir un poco hablando de quiénes deben llevar una dieta libre de gluten, porque hoy hay mucho consumo de dieta libre de gluten o de eliminación del gluten de la alimentación por moda. Entonces, por ahí partir en quiénes corresponde hacer esta dieta. Esta dieta está indicada con la información que tenemos hasta el momento para personas que tengan reacciones adversas al gluten, ¿sí? No para la población general. ¿Y qué reacciones adversas al gluten tenemos? Hasta el momento se conocen 3. Tenemos reacciones adversas al gluten que pueden ser de tipo autoinmunes, ¿sí? Como es el caso de la enfermedad celíaca, la dermatitis herpetiforme y la glutenataxia. Estas 3 son patologías o enfermedades de tipo autoinmunes en las que se sabe que eliminar el gluten de la alimentación es el tratamiento o parte del tratamiento para la enfermedad. En el caso de dermatitis herpetiforme y glutenataxia, además hay otros tratamientos asociados, pero se sabe que eliminar el gluten de la alimentación mejora la condición. Después tenemos alergias, como es el caso de la alergia al trigo, y acá es importante que es alergia al trigo, no al gluten. Eso es importante a tener en cuenta porque el trigo, además de gluten, tiene otras proteínas que también pueden estar provocando la alergia al trigo, entonces la dieta no va a ser igual. Y finalmente tenemos cuadros que no tienen autoinmunidad y no tienen alergia, ¿sí? Ninguna de las dos, como es el caso de la sensibilidad al gluten no celíaca. Hoy sabemos bastante poco de sensibilidad al gluten no celíaca porque es un cuadro que se describe más o menos hace unos 10 años aproximadamente, pero se sabe hasta el momento de que no habrían factores ni inmunes, ni autoinmunes, ni de alergias involucrados en la sensibilidad al gluten no celíaca. En estos 3 casos sí se sabe que sirve entonces hacer una dieta libre de gluten. En el caso de la enfermedad celíaca, que es el que yo me voy más a abocar, porque es el que por ahí se sabe más de cómo llevar la dieta, sabemos que la enfermedad celíaca tiene tanto síntomas digestivos como extradigestivos. En general se conocen más los digestivos, como puede ser el reflujo, que es la acidez, náuseas, distensión abdominal, con gases, dolor abdominal, diarreas o el cuadro opuesto que puede ser constipación. Esto es lo que más se conoce, pero igual la enfermedad celíaca como una enfermedad sistémica, también va a tener síntomas en otros órganos o sistemas del cuerpo, como pueden ser dolores de cabeza, puede haber depresión, cansancio. En el caso de la boca pueden haber aftas bucales, las aftas en general están asociadas a enfermedades autoinmunes, alteraciones del esmalte dental, problema de crecimiento y desarrollo en niños, niñas y también obviamente en etapa de pubertad, malabsorción de nutrientes, lo que puede llevar a distintos cuadros de deficiencias como puede ser anemia, osteopenia y varios otros. Y también puede suceder en el caso de las mujeres que haya infertilidad o abortos a repetición. Toda esta sintomatología desaparece al hacer la dieta libre de gluten de forma estricta. Por eso es que justamente la dieta o el tratamiento para enfermedad celíaca es una dieta libre de gluten de forma estricta y permanente, ¿sí? No es por periodos, sino que tiene que ser un tratamiento permanente y bien estricto. Y sí es importante, como esta es justamente una dieta bastante estricta que requiere muchos cambios en el estilo de vida y en la forma en la que nos alimentamos, es importante indicarla cuando tengamos un diagnóstico que lo justifique, porque si no, no tiene sentido que yo le exija a una persona que haga lleve este tipo de alimentación si no va a recibir ningún beneficio de hacerla. Es muy común esta imagen de que una vez que a la persona la diagnostican con enfermedad celíaca o se le indica la dieta libre de gluten, preguntan, ¿y ahora qué como? Sí, eso es bastante común. Y la realidad es que comemos un montón de cosas al día a día que no tienen gluten, pero generalmente muchas veces nos centramos en la prohibición. Creo que eso nos pasa a todos los seres humanos con todo. ¿Qué cereales contienen gluten? Tenemos 3. Tenemos el trigo, la cebada y el centeno y todos sus derivados. Estos son los 3 cereales que se sabe que tienen gluten y que todos los alimentos que sean elaborados a partir de estos cereales van a tener obviamente gluten. ¿Cuáles son los cereales que no contienen gluten? La avena. Ahora hago una salvedad con la avena. La avena naturalmente no tiene gluten, pero en general está contaminada. Entonces no es cualquier avena, tiene que ser una avena específicamente que diga libre de gluten, no porque le quitan el gluten, sino porque evitan que se contamine.
Después tenemos la quinoa, el alforfón, el amaranto, arroz, maíz, mandioca, papa. Si ustedes se fijan, he puesto en la parte de abajo los cereales que tradicionalmente se ocupan en la dieta libre de gluten, pero he puesto en los de arriba los cereales que se están ocupando un poco más en el último tiempo y que ojalá que se ocuparan bastante más, porque tienen un perfil nutricional mucho mejor que los que tradicionalmente se usan. La quinoa, el alforfón, el amaranto son pseudo cereales y su valor proteico y de fibra es mucho más alto que el del arroz, maíz, mandioca o incluso la papa. Hay otros alimentos que también son naturalmente libres de gluten, como es el caso de las carnes frescas que sean sin marinar, frutas y verduras frescas, huevo. Ahora, si este tipo de productos yo los procesé de alguna manera, por ejemplo, una verdura enlatada o congelada, ya pierde esta calidad de naturalmente libre de gluten porque se le pueden haber adicionado ingredientes que tengan gluten. Lo mismo con la carne de cualquier tipo, vacuno, pollo, pescado. Si yo lo mariné, le estoy agregando algo que no es naturalmente propio de ese alimento. En el caso de semillas, frutos secos y legumbres, también son naturalmente libres de gluten porque el gluten no es una composición de estos alimentos, pero es muy frecuente que se contaminen justamente porque donde almacenan estos alimentos o donde los procesan, también se procesan otras harinas. Entonces es importante al momento de recomendar en la dieta libre de gluten semillas, frutos secos como maní, nueces, almendras, legumbres, como el caso de lentejas, porotos, garbanzos, indicar que vengan en un envase cerrado, idealmente con logo de libre de gluten, justamente porque se pueden contaminar. ¿De qué manera podemos encontrar el gluten en los alimentos? Lo podemos encontrar de tres maneras. Una es como ingrediente principal, que es lo que fácilmente identificamos, ¿sí? Las masas como un queque, una pizza, el pan. Como gluten oculto, que es cuando el gluten se agregó con un fin tecnológico como aditivo, por ejemplo, como un espesante en una salsa. Y como contaminación cruzada, que es lo que venía mencionando un poco recién, cuando un alimento que es naturalmente libre de gluten entra en contacto con otro alimento que contiene gluten. Por eso es que para que un alimento sea seguro libre de gluten, tiene que tener en su envase este logo de la espiga tachada o la frase libre de gluten, estar en su envase original y en el envase cerrado, porque ese producto es libre de gluten en ese envase. Una vez que ese envase lo abrí, si no tengo los cuidados se puede contaminar. Entonces ahí es importante de comprarlo en su envase cerrado, que tenga logo, y ahí estamos cuidando que el gluten no es un ingrediente principal, que no hay gluten oculto y que tampoco hay contaminación cruzada. Y por eso que también se recomienda la no compra de alimentos a granel, justamente porque se pierde esto del envase original y el envase cerrado. ¿Qué riesgos hay en el caso de una persona con enfermedad celíaca que consuma gluten? Al corto plazo la persona puede tener síntomas digestivos y extradigestivos como los que mencioné al inicio, como por ejemplo una diarrea, un dolor de cabeza, gases, un malestar general. Y eso obviamente va a ser molesto en el momento, tal vez ese día o durante 2 o 3 días según la persona. Lo que nos preocupamos y queremos evitar son los riesgos a largo plazo. Si continúa la ingestión de gluten, el intestino se va a dañar y vamos a tener deficiencias nutricionales por malabsorción, como por ejemplo anemia. Hay más riesgo de aparición de otras enfermedades autoinmunes. La enfermedad celíaca es autoinmune y por lo tanto se activan autoanticuerpos que generan un ambiente de autoinmune al interior del organismo. Y también una persona con enfermedad celíaca que no siga la dieta libre de gluten tiene más riesgos de algunos tipos de cáncer, por ejemplo, linfoma de intestino. Y por eso es que se pide o se sugiere que la dieta sea libre de gluten de forma estricta y permanente. ¿Qué dificultades pueden afrontar las personas al momento de seguir la dieta libre de gluten? Muchísimas. Yo voy a mencionar algunas, por ahí cuando uno habla con personas que siguen la dieta les pueden mencionar varias más. Una es la falta de información que hay en la comunidad en general, tanto en profesionales del área de la salud como en la población general. Muchos cuentan que a lo mejor tardan mucho tiempo en que los diagnostiquen, o van a un nutricionista y no les van a indicar correctamente la dieta, o que van a un restaurante y no entienden lo que están pidiendo, o que preguntan algo en el supermercado y tampoco la persona, por ejemplo, el repositor o el encargado del supermercado tampoco entiende. Entonces hay una falta de información general. Los alimentos libres de gluten en general tienen un costo más elevado, una disponibilidad menor, sobre todo
en regiones, porque por ahí en Santiago y en las comunas, digamos, más céntricas es más fácil de conseguir. En lo que es región metropolitana, más hacia las afueras, obviamente que eso se dificulta, y fuera de Santiago también, particularmente en regiones que son más pequeñas o están más alejadas. O sea, más pequeñas me refiero a menos pobladas y a lo mejor más alejadas. También va variando los productos que hay en el mercado, de repente hay un producto, de repente ese producto no está. Y también la palatabilidad. Actualmente ha mejorado muchísimo la palatabilidad y el sabor y la textura de los alimentos sin gluten, pero a algunas personas al principio les cuesta acostumbrarse. Y el mayor cambio, la mayor dificultad va a estar en cuanto a lo que es la vida social y el cambio del estilo de vida. La vida, mientras la persona come dentro de su casa, es un poco más fácil. Al salir, si compartimos, por ejemplo, con amigos o en el trabajo o con la familia, siempre hay comidas y eso se dificulta. Y ahí va a ser parte del entorno el acompañamiento y también las medidas que toma cada persona. Por ejemplo, leí la semana pasada que me encantó una chica en Instagram que contaba que como en los cumpleaños del trabajo nunca podía comer torta, empezó ella a llevar las tortas y las hacía siempre sin gluten. Entonces, asegurada de que podía comer la torta de festejo de cumpleaños de alguno de sus compañeros de trabajo, y al final a la gente le empezó a gustar tanto las tortas que ellas hacían, que finalmente quedó como la encargada de hacer la torta. Entonces ahí fue un poco iniciativa de ella, un poco acompañamiento del entorno, y logró esto de que aunque sea siempre hay una torta de festejo de cumpleaños que ella podía comer. Y obviamente el cambio en el estilo de vida, algo que nos cuesta bastante es cambiar estilo de vida, y sabemos que cuando se hacen estas encuestas alimentarias y se pregunta, por ejemplo, por el consumo de legumbres, de pescado, de frutas, verduras, agua, actividad física, siempre los índices muestran que las personas consumen menos de estos alimentos y hacen menos actividad física de la recomendada. Entonces también pensemos, pedirle a alguien que elimine un alimento tan común como es la marraqueta u otros de su alimentación, es un cambio en el estilo de vida bastante grande, y obviamente que en algunas personas va a ser más fácil adaptarse, en otras va a costar más, pero necesitamos obviamente el apoyo del entorno. La dieta libre de gluten puede tener algunas deficiencias nutricionales, y de ahí la importancia de elegir qué cereales incluir en la alimentación. Seguramente Amada les va a hablar en la próxima presentación bastante más de esto, así que debe hacer una leve introducción. Se sabe que en general la dieta libre de gluten es baja en fibra, sobre todo si consumimos alimentos que estén elaborados con cereales que tradicionalmente se usan en la dieta, como es el arroz, la mandioca, la papa, el maíz, ¿sí? Esto puede afectar sobre todo la microbiota colónica al aportar menor cantidad de prebióticos, que es este alimento de la microbiota. En el caso de vitaminas pueden haber deficiencias, y sabemos que hace muchos años, tanto en Chile como en otros países, se exige que la harina de trigo que sea panificable esté fortificada con vitaminas del complejo B y con hierro. Como ley lo exige, pero no todas las empresas lo cumplen, y obviamente productos que vengan importados de afuera no, tampoco. Entonces podrían haber ciertas deficiencias en algunas vitaminas y minerales si la persona no lleva una alimentación bien balanceada y equilibrada. Al momento de diagnóstico es bastante común la deficiencia de hierro, y suelen haber deficiencias de zinc y magnesio también. Y en cuanto a los macronutrientes, se sabe que en promedio la dieta libre de gluten es baja en contenido proteico. Justamente el arroz, que es el cereal más utilizado, tiene un valor proteico mucho más bajo respecto al trigo, y obviamente respecto a quinoa, legumbres y otros cereales o leguminosas. Generalmente tienen un alto consumo, una alta cantidad de hidratos de carbono con un alto índice glicémico, y no siempre, pero en algunos casos tienen más cantidad de calorías y grasas saturadas respecto a productos sin gluten. Sí ha pasado en los últimos años que por ahí los productos que hay en el mercado son de bastante mala calidad nutricional, entonces con gluten o sin gluten están bastante equiparados entre lo que son calorías y grasas saturadas. Y para ir terminando, les quiero contar un poco la diferencia en lo que es la dieta libre de gluten según las distintas patologías. Al principio les mencioné que se indica la dieta libre de gluten en reacciones adversas al gluten. Ahora me pareció importante mostrarles por qué es tan importante saber el diagnóstico específico, porque la dieta que vamos a implementar también va a ser distinta. Entonces, en el caso de la enfermedad celíaca, la dieta va a ser siempre libre de gluten, ¿sí? De forma estricta. En el caso de la alergia al trigo, en realidad no es una dieta libre de gluten la que vamos a indicar, es una dieta libre de trigo, de todas las proteínas que tiene trigo,
y hay algunos productos que podrían ser aptos para una persona con enfermedad celíaca, pero no van a ser aptos para una persona con alergia al trigo. En el caso de la sensibilidad al gluten no celíaca, sí va a ser una dieta libre de gluten. En el caso de enfermedad celíaca y alergia al trigo, tienen que ser productos donde cuidemos la contaminación cruzada de forma muy estricta, y más aún en la alergia al trigo, porque pequeñas trazas podrían provocar síntomas. En el cambio, en la sensibilidad al gluten no celíaca, va a depender de cada caso. Algunas personas con sensibilidad al gluten no celíaca toleran pequeñas trazas de gluten y pueden tolerar esta contaminación, y otras no. Acá hay que ver persona a persona cómo es su tolerancia y su sensibilidad específica. En el caso de la enfermedad celíaca, el gluten hace daño solamente si es ingerido por vía digestiva, si entra por vía oral, lo mismo que la sensibilidad al gluten no celíaca. En cambio, en la alergia al trigo, el gluten o las proteínas de trigo pueden hacer daño si entran por vía digestiva, si están en contacto con la piel o incluso por vía aérea. Entonces también es una diferencia que va a haber con alergia al trigo y los otros dos cuadros. Y en cuanto a riesgos a largo plazo, sabemos que en la enfermedad celíaca hay riesgos a largo plazo, como les mencioné. En la alergia al trigo también pueden haber riesgos a largo plazo y también momentáneos bastante serios. En cambio, de lo que conocemos hasta hoy, en la sensibilidad al gluten no celíaca no habrían riesgos a largo plazo, porque hasta lo que sabemos hoy no hay factores de inmunidad asociados. Sí, la persona va a tener síntomas en el momento si consume gluten, pero a largo plazo no habrían mayores riesgos, como digo, lo que conocemos hasta hoy. Tal vez en una presentación en unos años más puedo decir otra cosa. Con eso termina mi presentación y los dejo libres por si tienen preguntas.